perdió jugando el libro sagrado. ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama? Y el viejo boticario que lo sabía todo y no decía nada. El sol caía sobre la plaza. Muy buenas tardes, esto es Cristo Rey Radio TV. Gracias por la paciencia, por esperarnos. Todos estamos desesperados de escuchar este programa. Estamos muy contentos de tenerle a Doña Flori nuevamente con nosotros y la nutrición a estas canciones preciosas que nos remontan el alma, el corazón, de donde vinimos, de nuestras raíces. Nos da mucho gusto tenerla nuevamente en Cristo Rey Radio TV y vista y escuchada en el mundo entero. Doña Flor, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, Padre Pablo, aquí muy entusiasmada por tener el programa de hoy porque aparte de ser 5 de mayo, estamos festejando el 5 de mayo con este programa. Y este día les expongo el tema del maíz, o específicamente la tortilla, porque como buena mexicana, pues la tortilla pues es muy mexicana, entonces la variación que podemos tener con la tortilla es increíble y no podía haber estado mejor en un día como estos, porque ¿qué no hace con una tortilla? Y además es genuina, ¿no? Es de México, eso. Es genuina, sí. De ningún otro lado, ¿no? Porque podemos hablar la tortilla, por ejemplo, en el Ecuador de papa, pero es otra cosa. La tortilla valenciana, que es de España, es otra cosa. Otra cosa. La tortilla de México es cosa muy seria. Es cosa muy seria, padre, y es increíble que caiga justo en este día porque... pues qué mejor que hablar de un tema como este en el 5 de mayo que estamos festejando. Esto pasó en 1862, la batalla contra el Segundo Imperio francés. Sí. Que se ganó la victoria México contra el Segundo Imperio, una guerra con los franceses. Entonces, pues ¡qué bien! ¿Usted nos puede contar más o menos sobre ese episodio? Yo siempre me quedo impresionado de escuchar, porque pues a mí me gusta mucho la historia, al menos la historia contemporánea, la historia mundial, y me pongo a pensar qué alcances de Napoleón, qué pasó y en esas épocas, qué alcances también de un imperialista, de un conquistador, llegar a Puebla. Napoleón. En Puebla. Ajá. Napoleón Bonaparte, el francés, llegar queriendo conquistar México. ¿No se llama eso audacia? Qué terrible, ¿no? Qué temerario. Tiene que ver eso porque pues se entiende, al menos de lo que yo he escuchado la historia, de que fue por la valentía de los mexicanos que pudieron destruir la visión de alguien como un Putin que quisiera venirse, porque él tiene amenazado venirse a Venezuela, venirse a Venezuela o venirse, si es que los Estados Unidos siguen apoyando a Ucrania, dice, pues muy bien, yo me voy a ir a meter en Venezuela o me voy a ir a meter en Cuba, donde ellos apoyan, para conquistar con esos ánimos de gente ignorante, perdón la palabra gruesa que le estoy diciendo. Sí. Que así era entonces Napoleón, ¿no? Napoleón, sí, porque él era muy audaz porque pensó que la tenía ganada, pero no contó con que nuestra gente iba a pelear duro, que en ese tiempo estaba Benito Juárez como gobernante en 1862. Oaxaqueño, sí. Entonces, pues, qué chasco el que se lleva, ¿no? Porque mire... Chasco es la palabra, qué chasco, ¿no? Qué chasco que se lleva porque, pues, le salió el tiro por la culata porque, pues, no fue así como él pensaba y, pues... perdió, así es de que pues es un gran logro la victoria y yo pienso que lo festejamos más acá en Estados Unidos que en México, que en el mismo México.
Y por Entonces, eso que yo supe toda esta historia, porque yo me preguntaba, ¿cuál es el asunto? Pues muy bien, porque de ahí nace también el poderío americano, porque no nos olvidemos que gran parte de la tierra mexicana, como California, como la Florida, como Texas, es fruto del costo de la guerra contra Napoleón, porque pues todo lo que es el armamento y todo lo que habían adquirido, la deuda que México adquirió para vencer al semejante monstruo que era Francia, era parte de la deuda con la que tuvo que pagar con tierra. pues sí, lo que pasa es de que nuestro expresidente Santana de México puso como una garantía los 6 estados, estos 6 estados que tienen los nombres en español como Nevada, Colorado, California. Entonces, todos estos estados, Nuevo México, que hoy se llama en inglés, pero Nuevo México es en español, Nuevo México. Inclusive parte de Miami, ¿no? Parte de la Florida. No creo, no creo. No estoy segura, padre, pero no creo que la Florida, Colorado sí, que es Denver. O sea, el estado de Colorado, Nevada, el nombre está en español, Nevada. Entonces, perdió esos 6 estados porque estaban a garantía. Entonces, Por eso es que yo pienso que los Estados Unidos festeja como si fuera su propia ganancia. Fue su propia ganancia porque pues qué grandes estados que ahora son productivos, amorosos, los que defienden la patria americana son los que fueron parte de esta guerra contra Napoleón, ¿no? de esta guerra, sí, pero también Estados Unidos ha sido benévolo hasta cierto punto porque en ese tiempo que estos estados pasaron a ser parte de Estados Unidos, los tomaron con todo y gente. Podían haber dicho, sálganse todos, porque esto nos pertenece, y no lo hicieron. De ahí venimos los... Eso como ahora también. Sí. De ahí venimos yo no soy chicana, ¿cuál es la otra palabra? Chicano. Los chicanos son los mexicanos que ya estaban acá en ese tiempo, en 1845. Entonces es cuando tomó posesión. Entonces digo, pues es increíble, pero acá estamos. Me gusta mucho los Estados Unidos por todas esas razones. Por todas esas razones, pero seguimos con lo del tema, padre. Eso. Con mucho gusto les comparto hoy el tema del maíz. El maíz es parte íntegra de la identidad de México. No solamente es uno de los ingredientes de mayor consumo en el país, sino que el mismo origen de este grano es la zona central de México. Se tienen los primeros rastros del cultivo intensivo del mismo durante la época prehispánica. Según algunos especialistas, se han incluso encontrado indicios de su cultivo desde 2500 años antes de Cristo. Estamos hablando de 2500 años, y empezó como a ser como un maíz silvestre que pues nace por ahí, ¿verdad? Pero fue llevado al viejo continente y de allí al mundo. El maíz es un cereal que tiene la capacidad de adaptarse y crecer en climas totalmente diversos. Hoy se cultiva tanto en el continente americano como en Europa o Asia. La planta se compone de la raíz, el tallo, las hojas y la mazorca. Esta última es la que se come, como nosotros conocemos como el elote o el maíz. El elote es antes de que se haga duro y ya se convierte en maíz. El maíz, con las características que conocemos ahora, es producto de la evolución de la especie silvestre llamada teocintle, la de genética más cercana a la planta cultivada. El teocintle, como otros cereales en el mundo, tenía características que la hacían atractiva para los grupos de cazadores-recolectores. Los que la buscaban por su abundancia, por lo relativamente sencillo que era retirar sus semillas, o sea, los granos, porque resultaban aptos para su consumo.
Esta manipulación selectiva, en el caso de Teo Sintle, enfocada en la recolección de los granos, fue dando lugar a modificaciones y hoy día se ha modificado, tenemos muchos tipos diferentes de maíz. Se ha modificado la estructura de la planta del maíz, que se convirtió en una de las que los granos no estaban cubiertos por gruesas membranas, sino por hojas y no se desprendían. Además, el tamaño de la mazorca era mayor y consecuentemente con más cantidad de granos. El hecho de que los granos no se desprendan solo de la mazorca hace la reproducción de la planta un aspecto que depende de la intervención del hombre, quien debe sembrarla en el suelo y vigilar y procurar su crecimiento. Pues primero se vuelve en elote, que es los elotes, los famosos elotes que ya conocemos todos. Lo más probable es que este proceso de domesticación haya tenido lugar en la región del río Balsas, que es en el estado de Guerrero, en México, aunque no se ha establecido con precisión cuándo ocurrió ni cuándo tomó ese proceso. Es posible suponer que fue uno bastante extenso. El proceso de ese maíz tiene que haber sido muy extenso. Las técnicas de cultivo en distintas regiones seguramente tomaron siglos o muchísimos años. No se exagera si se le considera como un evento fundador de las culturas de épocas posteriores, a partir de que su cultivo se convirtió en la actividad principal. Las sociedades nómadas de cazadores-recolectores se convirtieron en agrícolas y sedentarios gracias al maíz, porque la planta del maíz ha sido una de las primeras que hicieron a los nómadas y a los indios o a los indígenas de todos los lugares que se convirtieran en agricultores. Mi padre era un agricultor de hueso colorado, así es de que yo esto ya lo he vivido y fíjense la diversidad del maíz. Qué maravilla que si a una tortilla le pones comida, es un taco. Si lo metes en aceite caliente, es un taco dorado. De otra manera, pues sería un taco suave, ¿verdad? Pero si lo metes enrollado en el aceite, se llama flauta. Y si antes lo bañas en chile guajillo, es una enchilada. Ahora, si al taco le pones queso por dentro, es una quesadilla. Y si le pones la salsa y el queso gratinado por fuera, se convierte mágicamente en una enchilada suiza. Y cuando esa tortilla la pones en pedacitos, la metes en aceite y después le pones queso y chile arriba, se transforma en los maravillosos chilaquiles. Sin embargo, cuando la metes en el sartén y la bañas con frijoles, tienes unas deliciosas enfrijoladas, que yo las hago bastante seguido. Pero si en lugar de frijoles le pones salsa de jitomate, la has convertido en entomatadas. Si cortas tiritas y las metes en un caldillo de jitomate con chile pasilla, crema, queso y aguacate, entonces tendrás una deliciosa sopa de tortilla. Y si las enrollas y las bañas de crema y encima le pones rajas de poblano y chorizo, te quedan unas maravillosas enjococadas, así se llaman. Al cortarlas en triángulos y meterlas al aceite hirviendo, serán totopos, ya cortados en cuadritos, ¿verdad? Pero también puedes freírlas hasta endurecerlas, ponle encima todo lo que se te ocurra para que disfrutes de unas ricas tostadas. A esto se le llama la super cuántica tortilla. Fíjese cuántas variaciones tiene una tortilla. Y increíble. Muchas más, ¿no? No, esto es unas cuantas. Por ejemplo, cuando vamos a los restaurantes, ¿qué le pasan primero? Los chips, ¿no? Los chips, ajá. Con la salsa mexicana. O cuando vamos a